Siempre es tu misericordia. Porque estamos en el momento, en la hora indicada para que tú hagas algo en nuestras vidas, Señor. No vamos a salir igual, no vamos a hablar igual y vamos a salir siendo hombres y mujeres diferentes. Hombres y mujeres caminando libres con el reino de Dios en nuestras vidas, transformando ambientes y transformando atmósferas, Señor, donde caminemos. Padre, hoy te damos toda la honra y toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Y qué tal si le da palmas al Rey una vez más? Dios es bueno y merece la gloria en todo momento. Por eso yo soy uno que a cada rato le pido, dele palmas al Rey, porque definitivamente Él es el que merece la honra y la gloria. Amén. Ahora, hemos estado conociendo a Jesús en sus diferentes facetas o cómo se presenta a la humanidad. Y hoy, ¿verdad?, vamos a conocer una faceta que es muy importante para nosotros, para nuestras vidas. Hemos estado en esta serie conociendo al Hijo y empezamos a conocerlo como el Hijo de obediencia. Como el Hijo de obediencia, amén. A veces la obediencia nos incomoda un poco porque queremos hacer lo que queramos, pero eso pasa en otros lados. Luego conocimos a el Hijo de Dios como la puerta, esa puerta por donde debemos pasar, esa puerta de las ovejas, amén. Luego conocimos a Dios el domingo pasado como el agua, esa agua que nos sacia, que sacia nuestro sed, que sacia todo lo que necesitamos, esa agua que corre dentro de nosotros. Pero hoy vamos a conocer una faceta muy importante, como les dije, en el Hijo de Dios, y es que vamos a conocer a Dios o a Jesucristo como el libertador. Yo hubiera dicho amén, como el libertador, amén, porque definitivamente es algo de lo que necesitamos de Dios. Necesitamos libertad en tantas áreas de nuestra vida. Necesitamos libertad en el área financiera, necesitamos libertad en la área emocional, necesitamos libertad del pecado muchas veces, del pecado que tantas veces nos tiene amarrados, nos tiene atados, y aunque venimos a la iglesia, seguimos estando atados a un pecado. Se fueron, amén. Definitivamente necesitamos a ese Dios, a ese Jesucristo, conocerlo como nuestro libertador, como ese que nos libra, que rompe las cadenas y los yugos que nos han tenido atados. A ese Dios, a ese Jesucristo es el que vamos a conocer hoy. Vamos a conocer esa faceta. Ahora, el profeta Isaías, 750 años antes de Cristo, escribe un pasaje que nos muestra cómo Dios o cómo Jesucristo viene a caminar en la tierra y a hacer obras para el bien y el beneficio de la humanidad. Y el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción de Dios, inspirado por el mismo Dios, escribe en Isaías 61 de la siguiente manera, y es un verso muy conocido por todos nosotros, que dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y continúa escribiendo Isaías, el profeta, sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Definitivamente el profeta nos escribió esto, nos escribió una palabra profética para que se cumpliese en el momento que Jesucristo caminó en la tierra, en el momento en que Jesucristo vino a cumplir esa palabra, esa promesa. Dice que vino a libertar al que está cautivo, y dice que vino a abrir las cárceles de aquellos que están cautivos, de los presos, porque Satanás lo que quiere hacer es meternos en una prisión donde no podamos salir, donde aunque vengamos a la iglesia sabemos que estamos cautivos. Pero hoy vamos a conocer un Cristo que nos liberta, amén. Yo necesito que usted lo empiece a creer. Yo necesito que su fe empiece a aumentar y que usted venga con la expectativa de que si estuve atado o estoy atado en algún área de mi vida, hoy Dios va a traer libertad. Amén. Y eso vemos que lo escribió 750 años antes de que se cumpliese esa palabra. Vemos que fue inspiración del mismo Espíritu Santo. Ahora,
en el capítulo 4 de Lucas, me empieza a narrar Lucas sobre el empezar a caminar el ministerio de Jesucristo. Y Lucas me empieza a narrar y me dice que Jesucristo es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y medio del desierto empiezan las pruebas para Jesús. Empiezan las tentaciones que ya conocemos. Empieza Satanás a tentarle a Dios, a tentarle a Jesucristo y a decirle: si eres el Hijo de Dios, transforma estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, salta de aquí y la mano de Dios no te dejará caer. Pero sabemos que se confrontó al diablo con la palabra de Dios, porque debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer las promesas de Dios para nuestra vida. La palabra dice que si conoceréis la verdad os hará libre. Amén. Y la verdad es Jesucristo. La verdad está en la palabra de Dios. Y definitivamente, cuando en Lucas 4 empieza a describir el ministerio, el inicio del ministerio de Jesucristo, porque Jesús pasa por el desierto, vence las tentaciones, se mete en ayuno, en oración, y dice el verso 14 de Lucas 4, dice de la siguiente manera: y Jesús volvió en el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. No vino en sus propias fuerzas, no vino en sus propias fuerzas a querer iniciar un ministerio, sino que vino con el poder del Espíritu, con el poder del Espíritu Santo, que se había llenado en medio del desierto, que se había llenado, ¿para qué? Para hacer lo que sigue diciendo y vimos que escribió el profeta Isaías. En este momento está Jesús en el día de reposo, y la costumbre era que se pararan y dieran lectura a una porción de la palabra, en la cual pudieran enseñar, en lo cual pudieran ministrarse entre ellos, hablar, conversar, crecer en los caminos del Señor. Y vemos que Jesús, le toca el turno a Jesús. Jesús se levanta en medio de la sinagoga, le pasan el libro de Isaías, abre el rollo de Isaías y lee la siguiente manera, o el siguiente texto bíblico. Eso lo vamos a ver en Lucas 4:18, un verso muy conocido para la iglesia. Y Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Vemos que Jesucristo nuevamente lee esto y luego dice en el versículo 21, dice así: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Vemos a un Jesucristo que da lectura, pero da cumplimiento a una profecía. Y le voy a decir algo: esa profecía se cumple hoy también acá, porque donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Porque donde Dios está, hay libertad. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Porque si se cumplió en ese momento la palabra de que trae libertad a los cautivos y abre las cárceles para los que han estado allí, esa misma palabra se cumple hoy en nuestras vidas y se va a cumplir en nuestras vidas, porque Dios es fiel a su palabra. No tenemos un Dios mentiroso, no tenemos un Dios que ha dicho algo que va a hacer y no lo hace, sino que tenemos un Dios que ha dicho que si te va a dar libertad, te va a dar libertad, que si has estado cautivo, va a abrir las puertas de esas cárceles para que tú salgas de ahí. Ese es el Dios que vamos a conocer hoy. Ese es el Dios que necesitamos en nuestras vidas. Ese es el Jesucristo que necesitamos, que nos libre de lo que nosotros mismos muchas veces no podemos ser libres. Amén. Ahora, no debemos confundir algo, y es que hay una falsa libertad. Voltea al que tiene al lado y dígale: hay una falsa libertad. Pero dígaselo en serio. Ahora, ¿hay una falsa libertad? Sí, hay una falsa libertad. Y es la falsa libertad que el mundo nos quiere dar, que el mundo nos quiere vender. Es la falsa libertad que el mundo nos ha engañado a nosotros mismos y nos dice: usted es libre, haga lo que usted quiera. Si usted es libre, no deje que el pastor o que nadie le diga lo que usted debe de hacer. Solo a mí me lo dijeron en algún momento.
Amén. Ahora, el mundo nos dice, tú eres libre, haga lo que usted quiera, y por lo general nos ofrece las cosas malas, nos ofrece las cosas que en lugar de hacernos libre, nos esclaviza. Amén. Por ejemplo, yo he escuchado tantas veces a tantas personas decir en algún momento, pastor, pero una cerveza no es mala. Pastor, pero un vinito ahí con alcohol y una carnita y una ensaladita de papa, y eso no es malo, pastor. ¿Lo han escuchado? Amén. Amén. Esa es la falsa libertad que el mundo nos da. Esa es la falsa libertad. Y vemos personas que se justifican en esa falsa libertad. Vemos personas que en lugar de libertad lo que tienen es libertinaje. Se fueron. Amén. Pasa esto, nos creemos las mentiras de Satanás en nuestra vida. Entonces decimos, como una cerveza no es mala, empiezan a decir el dicho, una al mes. Empezamos, una al año no hace, sí se la saben, una al año no hace daño, una al mes, ¿quién se sabe esa? Una al mes, qué rico es. Una al día, pues qué alegría. Y nos vamos en el patín, porque esto no aplica solamente con la cerveza, sino que aplica con la droga, sino que aplica con el alcohol, sino que aplica con la masturbación, con la pornografía. Porque pasamos de tener libertad a dar libertinaje a nuestra carne, a dar libertinaje a las cosas que nos esclavizan, e inclusive que estuvimos esclavizados en algún momento por pensamientos como estos. Una vez al año no hace daño. ¿Sí o no? ¿O solo a mí me pasó en algún momento? Oh, pecador yo. ¿Sabe qué dice? Y es que la Biblia pasa esto. La Biblia nos da consejos sobre todo. La Biblia, lo que usted quiera encontrar en la palabra de Dios está. La Biblia es el manual para que usted se conduzca en su vida, para que usted elija entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Usted escogerá. Ahora, Pedro, en 2 de Pedro 2:9 nos dice de la siguiente manera: a los que dicen que una al año no hace daño, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Muchas veces, y lo he visto, empiezan con una cerveza, para tomar el ejemplo de la cerveza, empiezan con una cerveza, luego dos, luego dentro de un mes toman 3, y luego terminan borrachos, luego terminan siendo alcohólicos, luego terminan siendo dominados por aquello que supuestamente ellos podían dominar. Y usted los escucha decir, pero yo puedo dejar eso en cualquier momento, cuando yo quiera yo lo dejo. Y son esclavizados, decía el apóstol Pedro ahí, terminan siendo esclavos de aquello que ellos permitieron en su vida. Y es que los cristianos de hoy en día, lamentablemente, somos muy permisivos en muchas cosas. Necesitamos ser más radicales en un montón de cosas más. No puede ser que la iglesia de Cristo muchas veces no se diferencie de la persona mundana. Ahí viene, sóbese si le van a dar la pedrada. Porque yo veo lo siguiente: hay muchos, foto para el Face, foto para el estado, y está bien que usted se tome foto y quiera subir un estado. ¿Sabe lo que está mal? Que yo veo muchos estados de cristianos, de personas que vienen a la iglesia con canciones mundanas. Ay, aquí viene lo bonito, porque no puede ser que la persona que viene a la iglesia no haya diferencia con el que no viene. Porque cuando ven el estado de una persona que dicen viene a la iglesia, pero pone canciones mundanas, de ahí será o no será. Eso no es. O somos o no somos. No puede ser que Cristo nos lave, nos limpie y nosotros nos revolquemos en el charco de nuevo. Amén. Y le estoy hablando a la iglesia de Cristo, a la iglesia que yo con mis ojos he visto que lo hacen. Esto es una llamada de atención para el pueblo de Dios.
Esto es una llamada de atención porque Dios no quiere un pueblo de mezclas. Dios no desea un pueblo de Dios que se ande mezclando, que hoy es gris o blanco o negro, o mañana puede ser de todos los colores habidos y por haber. Dios desea que su sí sea un sí, que su no sea un no, que cuando usted diga hoy voy a vivir en santidad, sea un día a la vez y no se mezcle con los placeres de la carne, lo mundano que trae el mundo. Y usted me dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver la música en todo esto? Es que muchas veces nos esclaviza la música. Y yo predicaba ayer en jóvenes y les decía, la verdad es que la música nos ministra. Usted pasa por un lugar y empieza a escuchar música que a usted le gustaba o que hizo sus maldades en alguna vez, en algún momento de la época, y trae recuerdos a usted. Trae recuerdos y ya usted siente como que se quiere activar el león y salir a la jungla. ¿Nos pasa o no nos pasa? Entonces, ¿cómo le vamos a dar cabida a Satanás? Agarrar la libertad por la cual Dios nos ha llamado y convertirla en libertinaje, en hacer lo que nos da la gana, cuando nos da la gana y como nos da la gana. Ay, dígale al hermano que le están hablando. Vuélvalo a ver para que así todo el mundo diga, es conmigo. Nadie volvió a ver. Eso significa que Dios nos habló. Eso significa que Dios nos está hablando. Y yo sé que no solo yo veo esos estados y no solo yo veo eso que les estoy predicando en este momento. No puede ser que la iglesia de Cristo, el cual Él la limpió, la purificó, la santificó, nos sentó en lugares celestiales, nos bajemos de ahí para cosas que no le agradan a Él. Amén. Dele un aplauso a Dios, dele un aplauso a Dios. Muchas veces decimos, bueno, pastor, pero ¿en dónde dice que yo no puedo escuchar música? Pastor, dígame, ¿dónde dice que yo no me puedo tomar una cerveza? Pastor, dígame usted, ¿dónde dice que yo no puedo hacer eso? ¿Quién quiere saber dónde dice eso? Se lo voy a decir solo porque el pastor Rufino quiere escucharlo. 1 Corintios 10, 23 dice de la siguiente manera. Léalo conmigo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ahí está escrito que usted no se puede tomar una cervecita y un vinito cuando usted quiera. Ahí está escrito que usted no puede estar escuchando lo que no le edifica. Ahí está escrito que usted no puede andar hablando y haciendo las cosas que no le agradan a Dios. Porque como soy libre para hablar, hablamos muchas veces de más. Y lamentablemente también se los predicaba a los jóvenes ayer. Eso es algo en el que el pueblo de Dios ha caído mucho. Y es que con nuestra boca queremos destruir a los hermanos, lamentablemente. Y sabemos que Jesús dijo que un pueblo o un reino dividido no prevalece. No puede ser que con nuestra boca vengamos y traigamos bendición a la casa de Dios, pero saliendo de aquí decimos la famosa frase: mira, Carlita, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero vieras que la hermanita tal y tal y tal, y que Dios me perdone, ¿verdad? Sabemos que estamos haciendo mal y lo seguimos haciendo. ¿Cómo dice el dicho? La verdad es que el chisme es malo, pero entretiene. Y lo utilizamos ese dicho. Amén. Ay, sóbese porque a veces a alguien le está doliendo. A alguien le está doliendo. Ojo aquí, Santiago 3, capítulo 3, 9 y 10 nos habla de esto y nos advierte de esto. Santiago dice esto: ¿con ella qué? Con nuestra lengua, con nuestra boca bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y dice el verso 10: de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Y dice, esto no debe ser así. No puede ser que destruyamos nuestra propia iglesia. No puede ser que nosotros destruyamos al hermano que está caído, en lugar de tenderle una mano, de decirle puede salir adelante. Somos llamados a eso, a levantar al quebrantado, para que Dios traiga libertad a la vida de ese hombre o a la vida de esa mujer. Para eso fuimos llamados.
pero nos tomamos el atrevimiento de decir, como yo soy libre, yo puedo hablar lo que yo quiera. Y transformamos nuevamente, le digo, la libertad en libertinaje. Y cuando usted se da cuenta, es capturado, es nuevamente esclavizado, y las personas muchas veces no se quieren arrimar a esa persona porque saben que es chismosa. ¿No les ha pasado que conocen a alguien, al amigo de un amigo, del amigo de un amigo, que nadie quiere caminar ni siquiera con ellos porque sabe que van a hablar en chisme, porque sabe que van a hablar y van a tener problemas a sus vidas? Pero eso pasa en otros lados. Amén. Amén. Ahora, 1 Corintios 6:12 dice así. Nuevamente escribe Pablo: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas me son lícitas, mas yo, diga, yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. No, yo creo que lo tenemos que leer, pero nuevamente levantando sus dos manos. ¿Está bien? Levante sus dos manos y vamos a decirlo nuevamente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ahí donde está 1 Corintios 6:12, subráyelo, hágalo, búsquese una estampita y lo pega en la refri, para que usted entienda que Dios nos ha dado libertad. No podemos volver a caer en las mismas situaciones, no podemos volver a caer en las mismas cosas que hacíamos antes. Y le estoy hablando cosas pequeñas como la música, como la lengua, como el alcohol. Pero ¿qué tal si profundizamos o tocamos puntos más sensibles, como el sexo, como la pornografía, como la masturbación? Ah, no, pastor, eso no pasa aquí, eso no pasa en la iglesia de Cristo. Satanás no juega a ser diablo. Satanás vino por una sola cosa. Juan 10:10 dice así, por si no me creen que el pastor está hablando: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. ¿Usted cree que el diablo dice, ah, no, pobrecito el pastor Rufino, lo voy a dejar quedito? No, Satanás va a estar encima suyo. Satanás va a estar encima suyo porque él no juega a ser diablo. Él lo que quiere es nuevamente volver a traer tu pasado a tu presente para que no tengas un futuro. ¿Lo entendimos? Porque ciertamente pone cadenas si lo dejamos. Nuevamente pone cadenas, pone yugos en nosotros, donde no podamos caminar por el camino recto. Donde cuando estés caminando por el camino que Dios quiere, lamentablemente una cadena te va a echar para un lado. Lamentablemente un yugo te va a ser tan pesado que ya no empiezas a caminar por el camino recto, porque nos ata de tal manera que Él vino ¿qué? A hurtar, matar y destruir. Satanás no quiere más que matarte, que hurtar tu familia, que quitarte todo lo que tú tienes. Que tú camines por esta vida con un dolor en tu corazón, que tú camines por esta vida sabiendo que nunca vas a hacer nada, que tú camines por esta vida de la peor manera vida y por haber, porque Él va a hacer lo imposible para no solamente destruirte aquí, sino que llevarte tu alma. Y es que Dios nos vino a libertad de eso, porque en el mismo versículo vemos una guerra de dos mundos. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el único que nos puede salvar de ese león rugiente. Amén. Inclusive, lamentablemente, muchos en la iglesia caminan con pecados ocultos. Ahora sí no se escuchó pero ni un alfiler. Lamentablemente, lo vuelvo a repetir, muchos caminan con pecados ocultos dentro de ellos, que nadie más sabe, que les da vergüenza decírselo a alguien, pero caminan con eso. Y ojo, muchas veces dicen: la verdad es que yo puedo con esto, yo puedo con esto, y se meten en ayuno, se meten en oración, se meten a buscar la presencia y están súper bien, y usted ve que no caen nuevamente en ese pecado, y usted ve que se mantienen firmes. Pero como no son constantes, como dice la palabra, son como las olas del mar, van y vienen, no son constantes en todo lo que hacen, dejan de ayunar, dejan de orar, dejan de buscar la presencia de Dios, y como un ciclo nuevamente vuelves a caer en ese pecado.
como un ciclo nuevamente. Si veías pornografía, ves pornografía y luego quieres masturbación y luego quieres otra cosa y otra, porque eso es así. Y le estoy hablando cómo trabaja Satanás, para que podamos entender que la libertad que Dios nos ha dado no la debemos transformar en libertinaje. No debemos transformarla ni darle cabida al diablo. La palabra dice: ni deis lugar al diablo. No le des nada, no le debes ceder nada de tu vida a Satanás. Amén. Romanos 8:2 dice de la siguiente manera: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Es Cristo quien nos ha libertado del pecado y quien nos liberta del pecado y de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Gálatas 5:13 dice también de la siguiente manera: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión. ¿Para qué? Vamos, léalo, usted lo puede leer. Como en ocasión, ¿para qué? Para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Primera de Pedro 2:16 dice de la siguiente manera también: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nuevamente Dios, a través del apóstol Pedro, nos dice: sí somos libres, pero ese no es el pretexto para hacer lo que queramos, para hacer lo malo, para transformar esa libertad en libertinaje una vez más. Dios vino a traer libertad. Jesucristo vino a morir en una cruz y pagó el precio más alto para que usted y yo fuéramos libres. Amén. Jesús puede darnos libertad y quiere darnos libertad. No solamente puede, sino quiere darnos libertad. Y sabe, cuando yo empiezo a leer todo lo que hacemos en estos versículos, que transformamos nuestra libertad en libertinaje, nos acuerda, a mí me acuerda el libro en el profeta Oseas, donde Dios manda al profeta Oseas a que se busque una esposa. Pero no que se busque una esposa que él pueda escoger, la más refinada, la más linda, la más bonita, sino que Dios manda a Oseas a buscar para esposa, para sí mismo, para el varón de Dios, para el profeta, una prostituta. Y les va a doler, o me va a doler, porque a mí también me dolió. ¿Qué pasa? Muchas veces somos como ese ejemplo. Dios nos rescata a nosotros porque estábamos muertos en el pecado, porque le damos a rienda suelta a nuestra carne, y Dios manda a su Hijo a rescatarnos. Pasa que Oseas se casa con la prostituta y tienen hijos, tienen hijos, pero la prostituta, lamentablemente, si usted sigue leyendo la historia en el libro de Oseas, nuevamente cae en lo mismo. Ojo, el profeta la levanta de donde está. Yo no sé si ella estaba ahí en la prostitución porque no tenía que comer. Yo no sé si ella cayó en la prostitución porque era madre soltera, porque tenía que mantener a sus hijos. Eso no lo sé. La palabra no me lo dice. Lo que sí sé es que el profeta la saca de donde está, le da la libertad de donde está y le pone pan en su mesa, le pone vino, la viste con ropas. No la deja en la calle, sino que le pone un hogar, una casa. Le da todas las comodidades, había así por haber. Y ella vuelve a caer en lo mismo. Porque ella, ¿sabe lo que dice ella? Me volveré a los hombres que antes tenía, porque con ellos puedo comer fino, porque con ellos voy a vestir ropas de lino. Y nuevamente cae en lo suyo. Y Dios le dice: ve y búscala. Y se casa, nuevamente la busca, la santifica, la purifica. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Y me recuerda estos versículos, que somos llamados a libertad. Dios nos saca de donde estábamos, nos limpia, nos purifica, nos chainea, nos pone lindos y guapos, nos pone pretty. Pero volvemos y pensamos:
¿Sabe qué? Yo tenía más plata cuando hacía mis chorizos. Yo tenía más plata cuando tomaba alcohol. Yo me la pasaba más feliz cuando me iba con los compas de fiesta. Y volvemos a caer como la esposa del profeta Oseas. Nos vamos, aunque Dios nuevamente nos libra, nos limpia, nos restaura, nos da comida en nuestra mesa, nos da libertad, nos da un sinfín de beneficios. Pagó el precio más caro por usted y por mí. Y aún así volvemos a nuestras pasiones. Aún así le damos rienda suelta a nuestra carne muchas veces. Y eso definitivamente me recuerda a la historia de hoy en día. ¿Qué hicimos en esta cuarentena? Se fueron. ¿Qué hicimos? ¿Aprovechamos nuestro tiempo? ¿O le dimos rienda suelta? Decía ayer, nos distanciamos tanto que nos distanciamos, hicimos distancia social con Dios. Pero Dios no está en cuarentena, y nunca lo ha estado y nunca lo va a estar. Amén. Ahora, Dios trae libertad a su pueblo, y Dios quiere traerte libertad a ti hoy, porque Dios nos puede libertar de un sinfín de cosas. Ojo, Dios te puede, tiene, quiere y puede hacer libertad para ti. Te puede librar del pecado, te puede librar del temor, te puede librar del pasado que muchas veces nos persigue, te libra de la culpa, te libra del rechazo, te libra, inclusive te da libertad financiera. ¿Cuántos han llegado a pagar algo que les dicen, no, no señor, usted ya aquí no debe nada? Dios puede hacerlo. Dios trae libertad a toda nuestra vida, a todas nuestras áreas, cuando hay un genuino y verdadero arrepentimiento. ¿Ya no les gustó la palabra arrepentimiento? Amén. Definitivamente, cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, Dios puede actuar. Y hoy es un día donde debe haber arrepentimiento. Hoy es un día donde definitivamente necesitamos a ese Dios libertador. Porque yo sé que mientras yo hablaba, mientras yo hablo, usted empieza a recordar y usted se empieza a analizar a usted mismo y dice, sí, la verdad es que ciertamente hay cosas ahí que debo hacer para que Dios me lave y me limpie. Amén. Hay cosas que debo entregarle a Dios. Yo quiero que me acompañe usted al libro de Josué para que leamos una historia. Josué capítulo 5. Dice así, leo el verso 2 y 3. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Y vamos a brincar al verso 9, donde dice así: Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por el cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. ¿Sabe? En esta historia, el pueblo de Israel en este momento viene de pasar las aguas del río Jordán. Las aguas del río Jordán se separan porque está el arca de la alianza, pasa y ellos pasan en seco por el río Jordán. Ellos pasan en seco y llegan al otro lado. Cuando llegan al otro lado, Dios se da cuenta que necesita algo de ellos, porque recordamos que ellos fueron circuncidados en Egipto, pero cuando salieron de ahí, cuando duraron 40 años en el desierto, ninguno de ellos fue circuncidado. Y todos los que estaban en ese momento no tenían circuncisión, solamente dos, que era Josué y Caleb. El resto no. El resto no había pasado a circuncidarse, a hacer un pacto con Dios. Y Dios le dice, bueno, Josué, la verdad es que a partir de aquí necesito que se santifiquen. A partir de aquí necesito que para conquistar Jericó hagan pacto conmigo. Saben, muchas veces, y eso me lo hablaba el Señor, muchas veces no conquistamos o no accedemos a las palabras proféticas que tenemos para nuestra vida, para las promesas que tenemos. Muchas veces no conquistamos nuestro Jericó porque no nos santificamos, porque tenemos algo ahí guardado bajo la alfombra donde nadie lo ve.
porque transformamos la libertad en libertinaje. Y aquí Dios le dice a Josué: hazte cuchillos afilados para circuncidar a todos ellos, a todo el pueblo. ¿Sabe? Yo me imagino ese momento, y yo me imagino que los varones deben de pensar: uy, Dios, circuncisión. Por lo general los circuncidaban a los 8 días de nacido, pero esos eran hombres de guerra ya. Estaban en un pueblo a punto de conquistar Jericó, y Dios pide circuncisión. Dios pide circuncisión del corazón hoy en día. Hoy Dios necesita que abramos nuestro corazón, que Dios pase el cuchillo y quite lo que tenga que quitar de nosotros. Y dice Dios en el verso 9, vamos a leer el verso 9 otra vez. Dice que quitará el oprobio del pueblo al circuncidar. Dice así: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Dios, cuando caminaron y atravesaron el desierto, seguían pensando en Egipto. Seguían pensando en que allá comían pescado, en que allá comían reizambín, dice la pastora, rondón. Pero no estaban viendo que Dios en medio del desierto les dio maná, les dio codornices, hizo brotar aguas de las peñas. Nos enfocamos en lo que teníamos en el pasado, nos enfocamos en lo que perdimos de Egipto, perdimos, pero no nos enfocamos en la libertad y en lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y hoy Dios nos dice: afilen los cuchillos, porque necesitamos circuncidar nuestro corazón y quitar todo lo que a Dios no le agrada. Y Juan 8 dice así: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad es que necesitamos quitar esto de nuestro corazón. ¿Sabe? Dice que llegaron al collado de Aralot, que significa lugar de juicio y pacto con Dios. En Aralot es una sala de cirugía donde somos consagrados por nuestro Josué, donde somos santificados por nuestro Josué. Y nuestro Josué hoy en día, Jesucristo. Ese es el que nos santifica, ese es el que nos liberta, ese es nuestro libertador, el que quita lo oprobio, el que quita nuestro pasado para que no lo sigamos recordando. Amén. Ahora dice la palabra de la siguiente manera en Juan 8:36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que no hay otro que pueda darnos libertad. Usted no puede ir a la pulpería y decirle: me regala 1 kilo de libertad. Usted no puede ir al supermercado y pedir 3 bolsitas de libertad. Usted no puede ir y decir: mira, hagamos un cambio, yo te doy mi pecado y usted me da libertad. El único que hace ese cambio se llama Jesucristo. El único que nos mantiene en libertad es el poder del Espíritu Santo. Dice 2 Corintios 3:17 de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Significa que debemos mantenernos en nuestra relación, comunión diaria con Dios, con su Espíritu, porque donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Y hoy el Espíritu Santo está en este lugar. Hoy el Espíritu Santo está en este lugar para darnos libertad en esta mañana. Yo sé que usted, mientras yo predicaba, mientras yo les hablaba esto, usted pensó y se analizó, como le dije anteriormente, y usted sabe en qué área de su vida necesita libertad, porque todos necesitamos libertad en algún área de nuestra vida. Todos necesitamos algo en que necesitamos que Dios, que Jesucristo haga en nuestras vidas y nos traiga libertad. Pero esa libertad no como la da el mundo, que usted nuevamente vuelve a caer en eso, sino esa libertad donde usted dice: yo caía en esto, pero cuando Dios me transformó y me hizo libre, nunca más volví a caer en eso.
Hoy lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies. Vamos, póngase sobre sus pies por un momento. Y yo quiero que cierre sus ojos. Vamos, cierre sus ojos por un instante. Y empiece a analizar. Empiece a analizar en qué área de su vida usted necesita libertad. En qué área usted necesita que ese Cristo libertador hoy actúe en su vida. Empiece a pensar por un momento, por un breve momento, qué es lo que usted necesita de ese Cristo libertador. ¿Cuál es ese pecado que te ha mantenido atado? Porque la unción y el Espíritu Santo de Dios hoy está en este lugar para pudrir yugos, para romper cadenas, para botar muros que te han tapado el camino, que te han obstaculizado el caminar con Dios, que muchas veces te alejan del camino de Dios, de la presencia de Dios. Pero hoy Dios quiere romper con todo eso. Hoy Dios quiere que circuncidemos nuestro corazón, quitar nuestro aprovío y caminar hacia un nuevo nivel con Él. Sabe, si usted continúa leyendo Josué, conquistan Jericó. Pero antes de conquistar Jericó, cuando se santifica el pueblo, se aparece un hombre, un varón con una espada. Y esta es una cristofonía, porque cuando usted se santifica, Dios pelea por usted. Y ese Dios que pelea por usted hoy quiere traer libertad. Así que yo quiero que hagamos una oración ahí donde está. Cierre sus ojos, levante sus manos, abra su corazón por completo hoy a Dios, porque Dios te conoce. Dios sabe en qué área necesitas libertad. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, hoy necesito libertad. Tú sabes en el área en el cual necesito que me hagas libre, Señor. Padre, hoy yo sé que tu presencia y tu Espíritu está aquí. Y Padre, traes libertad al que ha estado cautivo, Señor. Padre, hoy en el nombre de Jesús rompemos cadenas, Padre, abrimos cárceles, Señor, y sacamos de esas cárceles, Señor, a cada persona que ha estado en cautiverio, Señor. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que seas tú rompiendo toda cadena ahora en el nombre de Jesús, que seas tú trayendo libertad en el nombre de Jesús. Padre, hoy abrimos nuestro corazón y lo presentamos delante de ti para que lo circuncides, Señor. Hoy hacemos pacto una vez más contigo, Señor, de mantenernos en santidad, de caminar a pesar de seguir caminando a pesar de. Padre, hoy estamos aquí, Señor, nos presentamos delante de ti para que tú traigas libertad, Señor. Libertad en todos los sentidos de nuestra área, Señor. Libertad del pecado, libertad, Señor, del temor, libertad, Padre, del pasado. Trae libertad, Señor, al que ha estado oprimido, Señor. Hoy, Padre, trae libertad en el nombre de Jesús, Señor. Padre, y hoy estamos aquí para ser libres en el nombre de Jesús. Vamos, levante sus manos. Levante sus manos ahora en el nombre de Jesús.